Y pues ayer hubo una reyerta en el penal de Lurigancho, murió un interno y hay 7 heridos. Hubo un revólver, una pistola de por medio, es decir, alguien había logrado ingresar un arma, que no debe ser por supuesto la única, debe haber un montón de armas dentro de ese penal, así como las hay dentro de otros. No solo armas, hay celulares, y cuanto hay, los penales siguen siendo tierra de nadie, controlados por los propios internos, en una tarea que debería ser pues esencialmente, que tiene que ver con la médula de la esencia del Estado, pues sigue en manos de... El Estado no logra tener control sobre ella. Estamos con Rosa Navila, que es candidata al Congreso por Gana Perú, y Wilfredo Pedraza, que no es candidato al Congreso, pero sí es miembro del equipo del plan de gobierno de Perú Posible, en estos temas precisamente, el tema de la reforma carcelaria. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué se puede hacer? Ya esta es una cosa increíble, el Estado no logra tener control de algo que tiene que ver con su esencia misma, que es el tema de la seguridad, ¿no? Ni siquiera calificamos como Estado jovesiano, es decir, es una cosa pero ya lamentable. ¿Qué se puede hacer de una vez para resolver estos temas? Si fuéramos, Jaime, Estado jovesiano, el Estado sería grande, ¿no? Y el control sería firme. No grande, no, pequeño, pero el Estado jovesiano tiene que mantener el orden y evitar que el hombre sea lobo del hombre. Eso es todo. Claro. Para eso se necesita organización. Claro, pero el Leviatán es un monstruo bíblico de cabeza muy grande y fuerza y eficiencia, ¿no? Pero ese es el problema en la cárcel, pues. O sea, el control de la seguridad de los penales en nuestro país está permeado principalmente por quien controla y por hechos de corrupción. Lurigancho, que es el penal más grande del país, está siendo encargado a la seguridad de la policía de prisiones tanto dentro como fuera, y el ingreso de armas es un hecho objetivo que hemos venido denunciando en los últimos años, y al que no se da tratamiento, a mi juicio, porque hay una curiosa alianza de intereses entre determinados sectores de la policía y determinados sectores de criminalidad que existen al interior del Lurigancho. Mira, eso se expresa ¿Esto también... ¿Esto pasar a manos del INPE se resolvería? Yo creo que se podría controlar mejor. Mira, sin embargo, no quiero decir que tampoco es blanco y negro, es metafísica de lo correcto y lo inidóneo, ¿no? Hoy día, el diario Perú 21 denuncia un hecho clamoroso, ¿no? El señor viceministro Caparrós, de alta legitimación en políticas de construcción de infraestructura carcelaria, aparentemente dio pase libre y declaró en emergencia la implementación de un sistema electrónico de personas para Castro, y esa compra se hizo pues como política de emergencia sin licitación, o sea, en adjudicación directa. Y es este mismo señor, según dice el diario Perú 21, que posteriormente a terminar su gestión en el INPE, solo unos meses después, al mes que renunció, se puso a trabajar en la misma empresa y siguió vendiendo por alrededor de 2,5 millones. Bueno, pero ese es un tema, digamos, claro. Es un tema vinculado a corrupción. Claro. Lo que pretendo decir, Jaime, es que la corrupción es un problema fundamental en el sistema penitenciario y tiene que ver con el escaso control de la seguridad en los establecimientos penitenciarios. El ingreso de droga, arma, alcohol tiene que ver pues con la permisibilidad de ese ingreso, ¿no es cierto? Y esa permisibilidad, a mi juicio, está también sesgada por la bicefalía que hay en la gestión penitenciaria, porque la policía aún tiene un peso específico en el penal más grande del país, por ejemplo, en Lurigancho. Y sin embargo también está permeado también porque no hay una política de carrera y de control. Pero se le ha dado a la policía porque el INPE no podía manejar eso. ¿Por qué se le ha dado a la policía eso? Eso se le dio en el 2002 porque había necesidad de aplicar una política de emergencia a nivel penitenciario, pero poco a poco, gradualmente, se ha ido devolviendo funciones al INPE, y sin embargo no se le han devuelto aún en penales tan grandes como Lurigancho, cosa que en una reciente entrevista, en una reunión de trabajo, recordará Wilfredo que tengo aquí, que tuvimos Dino Costa, Wilfredo, quien habla, promovidos por
por Gino Costa justamente, dijimos que en la coyuntura una de las cosas fundamentales que consensuamos quienes hemos hecho gestión en el INPE es justamente que es hora ya de hacer ese traspase, ¿no es cierto? Ya, pero ¿cómo hacer para, antes de darle la palabra a Wilfredo, muy brevemente, cómo hacer para controlar el ingreso de estas cosas a los penales? Bueno, hay propuestas de hacer un control electrónico de todo lo que ingresa a la prisión. De hecho, en Castro ya se había planteado estas máquinas como existen en el aeropuerto, ¿no es cierto? Claro. Que no son tan caras y se han hecho procesos de licitación que increíblemente cuando ya se deben definir las entregas de la buena pro se neutralizan. ¿Por qué? Porque hay intereses, pues también se han hecho propuestas, Jaime, de que se privatice esa sola función, es decir, que el ingreso de objetos y enseres y personas a los establecimientos carcelarios más grandes sea controlado por entes privados. Y esto, que puede ser una alternativa, no se hace, y a mi juicio no se hace porque ahí pues se ponen piedras en el camino, porque hay intereses corruptos. Bueno, pero eso significa que los ministros de Justicia no tienen la capacidad de imponer estas cosas o están vinculados también a estas corrupciones. Mi percepción es que no conocen a fondo la problemática del INPE. O sea, el tema carcelario no es un tema, Jaime, de una política global de naturaleza criminal. Se habla de cárceles cuando hay problemas como este, ¿no? Sí, cuando pues hay asesinatos y crisis. Los presos pues no protestan, no pueden protestar, entonces no votan. No votan, pues no son un electorado. Quizás debería quedarles voto. Ahí comenzaría a mejorar las cosas. Eso es lo que hay que hacer, esa es una buena idea. Wilfredo Pedraza, los procesados votan. Y hace algunos años estuvimos a punto de hacer un primer experimento con el jurado que fracasó por temas ya logísticos. Los únicos que no pueden votar son los sentenciados. Y tenemos un 60% de procesados, es decir, 24.000 internos que podrían perfectamente votar en estas elecciones generales. Yo creo que el tema carcelario no es un tema institucional ni del INPE ni de la policía. La policía de por sí no es corrupta. Lo que hay es una ausencia absoluta de política penitenciaria a lo largo de la historia, diría. Salvo el gobierno de Toledo, el año 2002, yo no estaba en ese momento, redactó un plan nacional de tratamiento penitenciario. Salvo ese documento, no ha habido más esfuerzo de diseñar políticas de implementación en materia de cárceles a mediano y largo plazo. Creo que los gobiernos sucesivamente no han incorporado el tema cárceles a sus prioridades. En este gobierno, 7 ministros de Justicia, 7 presidentes del INPE, sin tiempo para hacer absolutamente nada. Algunos designados como Ross en su momento, que conocían el tema, y otros absolutamente ignorantes en la materia. Entonces, con una alta movilidad, sin vocación por el tema, obviamente lo que hay un desgobierno. Además, un problema tan crónico, histórico como las cárceles, no se puede resolver con paliativos. ¿Qué nos deja este gobierno, por ejemplo, en materia de cárceles? Casi nada. ¿Qué proyecto de mediano y largo plazo el gobierno que viene, puede continuar? No encuentro ninguno. De modo tal que, mientras no exista un plan de trabajo de mediano y largo plazo que sea implementada por cualquier ministro, por cualquier presidente del INPE, creo que las cosas no van a cambiar de fondo. Ahora, para comenzar, bueno, estamos viendo el tema de la corrupción, el tema del ingreso de cosas al penal, el manejo interno del penal también no está en manos del Estado, ¿no? Sino de los internos. No hay ningún control ahí. Es como en la época de Sendero, solamente que ya no está Sendero, que era mucho más organizado que los era un orden mejor el de Sendero seguramente que el de los presos actuales comunes. Pero Jaime, yo creo que hay que distinguir. Mira, por ejemplo, en Lurigancho, un pabellón, cuando a las 6 de la tarde se cierra el candado, se quedan solos pues los internos, porque en el día hay un policía asignado o 2 por pabellón, pero cuando se cierra el candado es el reino pues de los moros, ¿no es cierto? Pero creo que hay que distinguir entre las personas
personas que están ahí detenidas, porque hay, por ejemplo, jóvenes primarios, hay gente que está ahí por delitos que no son de alta lesividad y hay gente de alto nivel de culpabilidad. Por eso una tarea estratégica en prisiones es la clasificación. Asunto que en mi gestión enarbolamos cuando yo traté de construir un muro que separara el Lurigancho 1 del Lurigancho 2, donde los jóvenes estuvieron en el Lurigancho 2 y se cortara ese vínculo de educación para el delito que hay. Ahí pues empezó todo el movimiento de la criminalidad para desbaratar una gestión que, dicho sea de paso, concilió con las autoridades, que nos llevó a nosotros a denunciar la cárcel dorada y a irnos del INPE. Pero por otro lado está también el tema del tratamiento. Hay escasos profesionales que trabajan en el tema de la reeducación y del trabajo. Por darte un dato patético, hay un solo psiquiatra para todo el país. Yo creo que en política penitenciaria, una de las metas de política penitenciaria es separar a los jóvenes primarios para justamente quitarles de la cultura del delito. Ahora, de todos modos hay hacinamiento, ¿no es cierto? Hay muchísima más gente que la que es decir, de buena cuenta, se necesitaría más cárceles o se necesitarían otras políticas que hagan que haya menos presos. Por ejemplo, el asunto de los grilletes electrónicos que se ha planteado en algún momento para que la gente... La ley está aprobada, el reglamento también. Entiendo que hay recursos para comprar unos 2.000 primeros brazaletes, pero no se implementa. Me parece una medida extraordinaria el brazalete frente al uso de la prisión. Es decir, el preso no tenía que optar ninguna alternativa. O sea, no hay punto de comparación entre portar uno o dos grilletes juntos con el desastre que significa ir a la prisión en las condiciones que nuestro país ofrece. Eso implica que digamos, el interno ya no estaría interno, sino estaría interno en su casa, digamos. Hay de dos formas. Puede estar en su domicilio, pero puede estar en un perímetro determinado. Por ejemplo, Lima Metropolitana. El sistema GPS del brazalete permite ubicar un perímetro determinado, y eso va a depender de la decisión del juez y la peligrosidad del interno a quien se le asigna. O sea que ya están adquiridos los 2.000 brazaletes. No, está justamente en eso. No entiendo en verdad por qué se demora tanto. El tema estaba absolutamente definido antes de que Aurelio Pastor se fuera. Creo que es una situación urgente porque las cárceles no dan más. Lurigancho tiene 8.000 presos, hace un año 12.000, pero esos 4.000 menos han sido redistribuidos en Cañete o Huaral, con lo cual el tema aparentemente se ha resuelto, pero no, se ha agravado la situación de penales que eran como San Jorge antes de Huaral y Cañete, con lo cual el fenómeno de Lurigancho en verdad se ha reproducido. El otro tema que es central, es estratégico, es el de la aplicación de la reforma procesal penal. Mira, Jaime, ya está probado que en los distritos judiciales de Tumbes, Piura, Trujillo, Tacna, Huaral, el porcentaje, la torta se ha volteado, ¿no? Porque antes, mientras era mayor el número de sentenciados y menor el número de procesados y menor el número de condenados, y la cifra porcentual era más o menos de 3-1, ahora en esos distritos judiciales hay muchos más condenados que procesados. Y a mi juicio yo había escuchado solamente de uno. No, ¿sí? en todos yo te podría dar cifras por el respeto al tiempo, no lo hago. Y entonces la tendencia general es que no entra ya pues tanta gente a prisión, o sea, no hay una política carcelera de aplicar prisión a la primera infracción o a una infracción leve. No está tanto tiempo sin sentencia. Claro, entonces se aplica entonces hay menos gente. Claro, entonces se aplican criterios de plazo razonable también, ¿no? Y entonces a mi juicio este es un punto importante en política penitenciaria. Bueno, pero en eso se está avanzando, ¿no? Sí, pero por ejemplo en Lima se aplica solo a los delitos vinculados a la corrupción, y Lima pues es donde hay más presos en el país. Pero estaba previsto que Lima entrara al final, no sé por qué, pero sí estaba previsto. Pero por ejemplo yo estaba en Ayacucho la semana pasada y en Ayacucho no se aplica el nuevo proceso penal cuando están dadas todas las condiciones para su implementación. Bueno, hay 14 departamentos donde se ha implementado la reforma, y yo concuerdo con Rosa. El fenómeno más trascendente sin duda en materia penal es el alto índice de sentenciados. No existe una relación de nuevo modelo procesal
con más liberados, ni reducción de población penal, pero la relación muy directa es un alto nivel de sentenciados. ¿Por qué? Porque el nuevo modelo permite procesos sumarísimos, evita la reiteración absurda del sistema inquisitivo, y eso es muy bueno. Creo que es importante continuar con la implementación del nuevo modelo procesal. Mira, aquí tengo las cifras, donde está vigente el nuevo proceso penal. El porcentaje de 61,6% de sentenciados en Tumbes, 66,2% en los 3 penales de Piura, 69,8% en los 3 penales de Arequipa, 66,5% en los 2 penales de Tacna, 70,8% en los 4 de sentenciados. Entonces ese es un reto. Yo tenía la información de que solamente en uno se había cambiado. No, Jaime, por eso hay que seguir en esa reforma procesal penal, es bien importante, ¿no? Porque además hay una audiencia primera, que es la que hace el nuevo modelo procesal, en la que se define pues si se le va a aplicar o no prisión preventiva al procesado. Y para aplicar prisión preventiva tiene que haber una justificación de su detención. Hay que avanzar con porque me parece que en el presupuesto del 2011 había una especie de retroceso en el presupuesto para avanzar la reforma del proceso. Lo que ocurre, Jaime, hay una utilización política, ¿no? Hay voces, no sé por qué, que sostienen que la reforma supone mayor inseguridad ciudadana, bueno, una ventaja la policía al enemigo. Sostiene eso. Claro, pero es una posición absolutamente equivocada. Lo que el sistema tiene es un sistema mucho más exigente en términos de condena, pero que duda cabe, esa exigencia sirve tanto para el procesado como para la parte civil. Es un sistema extraordinario, se está aplicando en Centroamérica, en Sudamérica. Nos acusan de ser muy garantista, de modo tal que es muy difícil probar los delitos y por lo tanto se termina soltando. Yo diría que se exige un estándar mínimo razonable, compatible con los derechos humanos. Entonces, hoy se litiga en papeles. El nuevo modelo es una litigación absolutamente oral, de mecanismos breves, hacen que el juez tome decisiones fundamentales y el juez, no el secretario, de modo tal que la justicia es mucho más intensa, más rica, diría, para todas las partes, y sin duda la mejor calidad de justicia nos provee este nuevo modelo procesal. Bueno, ojalá que no estén los jueces liberando gente, digamos, dejando que los plazos corran, como hemos visto ahora con el doctor Enrique Mendoza, que justamente está procesando a 9 jueces porque dejan que los plazos corran, sobre todo cuando hay amenazas, me imagino. No, dejan que los plazos corran para que después, por ejemplo, el narcotraficante apele a que ya se ha vencido el plazo de procedimiento, ¿no? Y se pueda ir feliz. Eso se facilita mucho con este procedimiento, ¿no? Claro. Con este procedimiento no, esto es producto de una ley que establece un plazo preventorio de juicio oral. Y entonces es una suerte de sanción a los vocales que no aplican dentro del plazo razonable las audiencias del juicio oral. Esto no está vinculado al nuevo proceso. Ahora, eso lo mismo se quiso hacer con este decreto legislativo que fue finalmente derogado para los militares. Los militares no tienen ese beneficio. ¿Por qué? No, tienen todos los beneficios. Lo que ocurre es que esa ley que se derogó tenía beneficios extraordinarios, adicionales. No, era el tema del plazo, que si se vencía el plazo, entonces... Pero no fue la causa de su derogación. La causa fue... No, esa fue. No. Habían otros elementos que no se discutieron muy en el fondo. Por ejemplo, las requisitorias prescribían a los 5 años plazos que al vencimiento no suponía, como ocurre ahora, simplemente la libertad, sino el archivamiento del proceso. Y esa era la gran diferencia. Hoy en cualquier modelo, cuando el plazo se vence, el detenido sale en libertad. En esa ley derogada, no solo el detenido salía en libertad, sino que su proceso se archivaba de un modo definitivo. Y eso era se liberaba de culpa. Muy bien. Muchísimas gracias entonces a Rosa Mavila y Wilfredo Pedraza. Rosa Mavila, candidata por Gana Perú al Congreso, hecho sea de paso. Wilfredo Pedraza, miembro del Perú Posible, del plan de gobierno de Perú Posible. Quiero simplemente decir, el 5 es sin corrupción. Muy bien. Pues Rosa Mavila y Wilfredo Pedraza. Hagamos una pausa, regresamos ahora con Paul Martín, representante de UNICEF. En el Perú había una reunión importante con presidentes regionales para firmar un compromiso para terminar con cumplir con las metas de reducción de la pobreza y de la desnutrición. Regresamos.